Hola, bienvenidos a Reporte Climático, periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Yo soy Iván Carrillo y en este espacio convocamos a los mayores expertos y expertas de América Latina para que nos ayuden a vislumbrar las mejores estrategias de adaptación y mitigación frente al más grande desafío de nuestros tiempos, la alteración del clima. Una de esas herramientas es la creación de áreas naturales protegidas. Para saber cómo funcionan estas zonas de conservación y de qué forma cualquiera de nosotros puede apoyarlas, hoy hemos invitado a Sandra Vilardi Quiroga, profesora de la Universidad de los Andes y directora de la Alianza Parques Nacionales Cómo Vamos. Ella conversará con nosotros desde Colombia, pero antes de comenzar, ¿qué les parece si hacemos un recorrido por las noticias más relevantes sobre el clima en el mundo? Acompáñenme. Hace una década, el 97% de la comunidad científica coincidía en que el cambio climático era consecuencia de las actividades humanas. Ahora, una nueva investigación publicada en la revista Environmental Research Letters indica que dicho consenso ha aumentado a 99%, por lo que ya no debería haber ninguna duda sobre la influencia del ser humano en el clima global. Los autores llegaron a esta conclusión luego de haber notado que de un total de 88.000 estudios, solo 28 eran escépticos respecto al cambio climático antropogénico y habían sido publicados en revistas de poco prestigio académico. Desafortunadamente, pese a esta evidencia, parte de la opinión pública, algunos políticos y representantes públicos siguen dudando sobre las causas de la crisis ambiental, lo cual nos vuelve a todos más vulnerables ante sus consecuencias. En un foro sobre sostenibilidad, Amina Shauna, ministra del Medio Ambiente de las Islas Maldivas, recordó que las 20 principales economías del mundo contribuyen con el 75% de todas las emisiones que calientan al planeta, pero son los países más pobres los que enfrentan las peores consecuencias. Por ejemplo, el aumento de la temperatura global superior a 1.5 grados al que nos dirigimos es una sentencia de muerte para las Maldivas, ubicadas en el Océano Índico. Actualmente, el 80% de ellas se encuentran apenas a 1 metro sobre el nivel del mar. El 90% ha reportado inundaciones y el 97% ha sufrido erosión de su costa. Este territorio es famoso como destino turístico. En él habitan más de 300.000 personas y de no frenar el cambio climático desaparecerá por completo antes de que termine el siglo. Luego de una reunión diplomática entre México y Estados Unidos, llevada a cabo el 18 de octubre, estos países acordaron crear una agenda bilateral para combatir el cambio climático. En las negociaciones, el gobierno mexicano ha destacado su programa de reforestación Sembrando Vida, el cual se podría extender a Centroamérica para vincular los objetivos verdes con la agenda migratoria. En la propuesta inicial se vislumbra una prueba piloto, sin fecha concreta aún, la inversión conjunta de México y Estados Unidos, así como la posibilidad de crear 1.3 millones de empleos en la región. De acuerdo con el informe Planeta Protegido 2020, en el mundo las áreas naturales protegidas ocupan 22.5 millones de kilómetros cuadrados de ecosistemas terrestres y 28.1 millones de kilómetros cuadrados de ambientes marino-costeros. Pero, ¿en qué consisten estas zonas? Sandra Vilardi nos lo explica. Los parques nacionales, como los conocemos en nuestro continente, o las áreas protegidas, que es un concepto más amplio, son estructuras y son estrategias que han creado los países muy desde los mandatos de Naciones Unidas para poder tener áreas de especial importancia para la conservación de la diversidad biológica. Cada vez más, el concepto ha ido teniendo un enfoque más social. Al comienzo era un enfoque muy de conservar bosques, de hecho inició conservando bosques, pero el concepto ha tenido ya un desarrollo de más de un siglo en el que ese aporte de los conocimientos culturales, de los aportes de nuestros pueblos indígenas van siendo cada vez más importantes para esa meta de la conservación de la diversidad biológica a lo largo y ancho del planeta. Definir estos sitios prioritarios no es tarea fácil. Veamos cuáles son los criterios que debe cumplir
cierto lugar para convertirse en área natural protegida. Varios de los elementos que están jugando aquí es porque o hay ecosistemas estratégicos muy importantes, o porque son el nicho de especies emblemáticas, o porque tienen un papel muy importante en esa diversidad biocultural tan propia de países como los nuestros en Latinoamérica. En números, los países latinoamericanos que más áreas naturales protegidas han designado en tierra son Brasil, Perú, Chile, Argentina, México y, por supuesto, Colombia. Nosotros ya tenemos 60 años en Colombia con estas estrategias de los parques nacionales. Hoy en día tenemos 59 áreas del Sistema Nacional de Parques Nacionales en más o menos un poquito más de 17 millones de hectáreas que conservan desde arrecifes de profundidad hasta los glaciares y los páramos en nuestro país. Colombia es un país megadiverso, pues porque somos un país tropical y además un país que tiene muchas montañas. Tenemos 3 sistemas de cordilleras que atraviesan el país de sur a norte y algunos otros sistemas de montañas que le dan mucha más variación al paisaje y a la posibilidad ecosistémica de presentarse. Entonces, efectivamente ha sido una de las estrategias más importantes de conservación para el país. Sí, nuestros parques nacionales siguen siendo unos sitios muy importantes de conservación de biodiversidad. Sin embargo, el éxito de la conservación a través de las áreas naturales protegidas no radica únicamente en cuántas de ellas existan o qué tan extensas sean. Igual o más importante es su gestión y manejo, para lo cual la participación de la ciudadanía es fundamental. Nosotros somos una iniciativa de la sociedad civil. Somos una iniciativa que lleva un poco más de 3 años, ya casi vamos para 4 años de funcionamiento. Somos una iniciativa en la que nos hemos unido varias fundaciones, ONGs de tema ambiental, ONGs que trabajan temas de derechos humanos y 2 universidades del país, en las que desde la sociedad civil queremos hacer una especie, no de veeduría, pero sí de apoyo en esa transición de la información para la actuación de la ciudadanía. Uno de nuestros llamados de los cómo vamos es poder, con datos creíbles, fuertes, robustos, darle a la ciudadanía y a las asociaciones interesadas en la conservación, darle muy buenos argumentos, pero también con esa información hacer incidencia en política pública para mejorar la gestión de los parques nacionales. Entonces, nosotros hacemos parte de esa gobernanza de la sociedad civil de la conservación. Y para cumplir con esta función, la iniciativa Cómo Vamos tuvo que aprender de una experiencia previa muy cercana a los ciudadanos, pero aparentemente opuesta a lo que representan los parques nacionales. En Colombia la figura de los cómo vamos ha estado dirigida a las ciudades. Digamos, tenemos 30 años de experiencia en las ciudades, cómo vamos, Bogotá, cómo vamos, Barranquilla, cómo vamos, Medellín, cómo vamos, haciendo ese seguimiento, control y monitoreo de la calidad de vida de los ciudadanos en las ciudades. Este experimento de parques cómo vamos es un experimento diferente, un poco más ambicioso, para poder hacer ese seguimiento de nuestras 59 áreas protegidas en sus contextos territoriales. A casi 4 años de iniciar actividades, Parques Nacionales Cómo Vamos ya cuenta con los siguientes logros. Acabamos de lanzar nuestro primer informe. Tuvimos 2 años y medio para poder organizarnos internamente, hacernos las preguntas de qué era lo que queríamos hacer y seguir, cómo conseguir los indicadores, cómo conseguir la información. Y ya el último año en el que yo estoy bajo la dirección de la iniciativa, pues lo que hicimos ya fue consolidar la información, montar la estructura del observatorio y poder elaborar el primer informe con recomendaciones de incidencia. Entonces, ahorita, digamos, estamos ya salimos a la luz pública. Nuestro informe va a ir saliendo todos los años para poder ir viendo las tendencias, poder fortaleciendo las recomendaciones, pero también nosotros tenemos 2 estrategias adicionales. Una es una encuesta de percepción para los colombianos sobre el estado de los parques nacionales, y la otra es una estrategia de mesas de trabajo sobre temas coyunturales en los que todavía no tenemos los suficientes datos para los 59 parques, para hacer una incidencia mucho más robusta, convocando muchos más actores para poder apoyar estas estrategias de conservación. La clave de estos aciertos es la mirada compleja que Cómo Vamos ha colocado sobre los parques nacionales de Colombia, algo que resulta evidente en su primer informe.
Nosotros no solamente queríamos ver los indicadores de biodiversidad hacia adentro del parque, sino que queríamos también ver al parque en ese contexto de las dinámicas regionales. Así que tenemos 32 indicadores, 20 son internos que tienen que ver con temas de biodiversidad, de quiénes son las personas que habitan, porque también tenemos personas habitando en nuestros parques nacionales, la mayoría con con poblaciones étnicamente diferenciadas, las actividades administrativas y los fenómenos que están afectando a los parques nacionales. Pero adicionalmente, afuera tenemos indicadores también de cuál es la población en esos municipios, cuáles son las actividades económicas que pueden estar dependiendo de esos servicios ecosistémicos de la biodiversidad. En Colombia, lamentablemente, la guerra nos ha golpeado muy duro y los parques nacionales también han sido escenario de la guerra. Hay 3 núcleos muy importantes en donde se genera un corredor de producción de coca y tránsito para la exportación que nos preocupa mucho. Respecto al cambio climático, el trabajo dirigido por Sandra Vilardi también ha permitido identificar cuáles son los parques nacionales colombianos más susceptibles ante el calentamiento global. En esta variedad de 59 parques nacionales que van desde la Sierra Nevada de Santa Marta, por ejemplo, que es la montaña costera más alta del planeta en la zona tropical, hasta el Chiribiquete, que es el parque nacional de la Amazonía más grande de todos los países amazónicos, pues en esa heterogeneidad del relieve, de altitud, de ecosistemas, tenemos 5 grupos de parques con condiciones climáticas diferentes y 2 de esos grupos nos preocupan mucho ante la crisis climática. Los parques que están en montaña alta, que están en zonas secas, y los parques de zonas bajas secas, porque van a ser los parques más vulnerables ante el aumento de temperatura y la disminución de la precipitación. Entonces ahí estamos haciendo una recomendación muy especial para mejorar el monitoreo, no solamente climático, sino de la respuesta funcional de estos ecosistemas tan importantes, pero tan sensibles, para ver cómo se van a ir adaptando y cómo los podemos ayudar también para la adaptación. El siguiente paso es hacer que este tipo de recomendaciones se conviertan en exigencias y compromisos de parte de todos los sectores sociales. El gobierno colombiano está insistiendo mucho en los procesos de adaptación climática. Sabemos que hay un esfuerzo interesante y hemos tenido unos diálogos cordiales, abiertos con el actual ministro, con el actual director de Parques Nacionales, pero sin duda alguna necesitamos nuestro papel, además de incidir en política pública, es con la sociedad en general hacer esa solicitud, ¿no? Como que la sociedad también se vuelva eco en las diferentes regiones y no solamente los activistas ambientales, sino que, por ejemplo, también las empresas. El 59% de la actividad agroindustrial en Colombia está asociada a los municipios donde están los parques nacionales. Entonces, el papel regulador del ciclo del agua dentro de los parques nacionales es fundamental para esa actividad económica, que es muy importante. La ciudad de Bogotá, nuestro equipo es la capital de Colombia, que es la ciudad con el mayor Producto Interno Bruto por el país, pues depende fundamentalmente del agua de 2 parques nacionales, de Chingaza y de Sumapaz. Entonces no es solamente le exigimos al Estado que mejore las condiciones, sino como también el resto de la sociedad, 1, se reconoce ecodependiente, pero 2, reconoce que tiene que hacer unas compensaciones por algo que están haciendo los parques nacionales por nosotros y por nuestras dinámicas económicas. Pero el problema de la seguridad no es el único que preocupa a Sandra Vilardi. Hay otros 2 desafíos que los parques nacionales de Colombia tienen que superar. La gran preocupación es que todavía nuestra sociedad colombiana y en general varios de los elementos del gobierno no logran entender la ecodependencia y la magnitud de lo que se nos viene con la crisis climática y el papel que tienen los parques nacionales como elementos claves de la adaptación climática en algunos territorios. Poder ampliar esas zonas de conectividad, los procesos de recuperación, de restauración fuera del parque para aumentar la conectividad es súper importante. Y ahí las acciones concertadas con la sociedad civil, con las empresas para mejorar esos corredores de conectividad son importantísimos. Esa es una primera preocupación. La segunda preocupación tiene que ver con la información. Colombia tiene un sistema de información bueno, pero insuficiente. Nos faltan estaciones de monitoreo, nos falta que, por ejemplo, las universidades puedan trabajar de la mano, las universidades regionales de la mano con parques nacionales, con la institucionalidad, para poder hacer monitoreo mejor de la biodiversidad, porque estamos perdiendo cosas sin saber que estamos perdiendo. Muchas gracias por habernos acompañado en Reporte Climático, periodismo de soluciones
para un mundo en constante cambio. Mi nombre es Iván Carrillo y espero encontrarme con ustedes en la próxima emisión.